Eso es así, martes y jueves de 2 a 4 de la tarde, aquí en el informativo con tu servidor Joe Fenoyal. Así que manténgase porque hoy vengo con mucha información, vengo también como siempre con el bochinchito y claro está con la mejor, la más grande, la más sabrosa pizza de Junior Place and Seafood. Qué rica es la pizza de Junior Place and Seafood. Usted puede participar llamándonos al 787-854-2223 854-2223 para que participe por la pizza de hoy de Junior Place and Seafood. Qué rico se come en Juniors, ¿ok? Eso es así. Y hoy estoy con un invitado especial. Está conmigo el teólogo, el doctor Edwin Nieves. Es que yo soy malo con los apellidos, doctor. Malo, hasta con el mío mismo. Vamos entonces vamos a comenzar, como siempre comienzo con un versículo de la Biblia. Este es Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Dice: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu naturaleza y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a todos los que te bendijeran y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Como bien sabemos, ¿verdad? Estamos pasando por una situación, es que el movimiento islamita palestino Hamas, en el poder de la Franja de Gaza y en guerra abierta con Israel, demostró que puede atacar más lejos y con más fuerza y crearle un problema al ejército israelí, ¿verdad? Lo que revela el inicio del conflicto. Hamas, pues, que controla el enclave sometido a un bloqueo israelí desde hace 15 años, sorprendió a Israel con la potencia y la densidad de sus ataques. Desde el 10 de mayo, cuando estalló el enfrentamiento, más de 3.000 cohetes fueron disparados desde la granja de Gaza hacia Israel, ¿verdad? Y esta vez pues Hamas decidió atacar con ráfagas de cohetes hasta un centenar en pocos minutos, con el objetivo de saturar el sistema de defensa antimisiles, la cúpula de hierro de Israel, que ha sido un hecho impresionante. ¿Qué está ocurriendo ahí, doctor? Bueno, el conflicto o la guerra que hay en Medio Oriente es en varias vertientes, y es de muchos siglos entre esta gente. O sea, no se puede decir que este conflicto empezó en estos momentos, sino que este conflicto es un conflicto milenario, no centenario, milenario, en esa área, y tratar de solucionarlo, como han tratado de solucionar muchos gobiernos que han intervenido, pues resulta un poco paliativo e innecesario, y es como poner una curita a un cráneo que está completamente abierto. O sea, una herida profunda, tú le pones un vendaje pequeño, una curita, como decimos acá en Puerto Rico, que es el vendaje pequeño, porque es un conflicto muy profundo. Y por eso, pues, vamos a tratar de hoy, contigo aquí, para tratar de ir poco a poco, aunque no se va a poder cubrir todo, pero realmente ir llevando cómo comienza esto. Tú comenzaste leyendo una porción bíblica. Si bien es cierto, este es un conflicto que tiene ribetes religiosos, también tengo que decir que es un conflicto territorial. O sea, se mezclan las dos cosas. Y decir que es puramente religioso sería yo pecar, ¿verdad? De decir una cosa que realmente es media cierta. Y decir que es un conflicto puramente territorial sería también pecar de decir una media verdad. O sea, es algo que es complejo, y vamos a trabajar con eso. Ok, todo este conflicto entre Israel, ¿verdad? Y Hamas, porque se habla de que ha sido Palestina, y claro está, los palestinos son una cosa y los de Hamas son otra, aunque tienen que ver con los palestinos inmediatamente. Pero difícil de conflicto. Sí, la organización de Hamas es una organización terrorista. Sí, religiosa terrorista, y se nutre no solamente de palestinos, sino de todo árabe y simpatizante o converso al Islam, que esté por todo el mundo y entienda que se debe hacer la yihad.
o Guerra Santa. O sea, que se nutre de esto, de voluntarios, y se reclutan a través de las redes y programas que ellos tienen, donde pues llevan todos estos mensajes. Y hay personas pues, que tienen este contacto y vienen de muchas partes del mundo. Por eso es tan difícil bregar con este tipo de problemática en estos momentos, y decir que Hamas es puramente palestino, pues sería un error, pero decir que Hamas no es palestino es otro error. Pues se nutre de todo un poco, y también hay árabes de todo el mundo árabe musulmán que entran a la yihad. ¿Qué es la yihad? La yihad es Guerra Santa, sencillo. Vamos a dejarlo ahí porque sencillamente ahí lo resume todo. Ya. Entonces, ¿qué es el antisemitismo? El antisemitismo Antisemitismo es, la palabra. no comienza con los nazis, ¿no? Comienza mucho antes. Es la persecución, comienza con la expulsión de los sefardíes, judíos sefardíes de España, en los tiempos de Castilla y los reyes católicos, porque se comienza a hacer la guerra contra los moros, que son los musulmanes de aquel entonces, o los árabes de aquel entonces, que tenían España, y se expulsan. Luego, pues después que expulsaron a los moros, expulsaron a los sefardíes, porque recuérdate que siempre se tenía la visión de que pues un cristiano, vale la aclaración, España era dirigido por los reyes católicos, los que eran cristianos, pues veía al judío como una persona que había perseguido a Jesús, el Mesías, el centro de nuestra religión. O sea, ya esto es religioso, y pues ahí empieza el antisemitismo. No empieza con los nazis, o sea, los nazis sí le dan el puntillazo y todo lo demás que todos sabemos, pero empieza de mucho antes. Mucho antes con el antisemitismo. ¿De dónde viene la palabra antisemita? Pues es que están en contra de estas personas que se llaman semitas, que es un nombre que se da también al pueblo judío o al pueblo israelí. Que tiene que ver con los hijos de Noé. Sí, es desde ese punto. O sea, todas estas cosas tenemos que ir entendiéndolas para entender qué está sucediendo. Muy bien. Por eso voy a ir sí. a la historia, porque si no vamos a la historia, tal vez la gente no entienda la importancia de esto que está ocurriendo en el Medio Oriente. Sí. Es que son sentimientos, guerras, lucha por poder, lucha religiosa, que vienen de siglos. Y podemos verlo desde que pues Israel fue sacado en el año 70 después de Cristo por el general Tito. Por eso Israel no volvió a su territorio, porque el general Tito, general romano, que fue 70 años después de Cristo. Ajá, en el año 70 después de Cristo, exacto, 70 años después de Cristo, en el año 70. Los expulsa, quema, destroza la ciudad de Israel, Judea y todo lo que había, y el templo lo arrasa. Por eso es que la gente judía van a orar al muro de los lamentos. El muro de los lamentos es lo único que quedó de pie del antiguo templo que Tito destruyó. Entonces lo saca, y para que no se recuerden de los judíos o de los israelíes, comienza a llamarle Palestina ya a ese lugar. Ya saben cómo ese lugar llegó a llamarse Palestina. No porque sean palestinos, sino porque esos son árabes. Es que Palestina fue un nombre puesto por los romanos para borrar el nombre de Israel, porque en aquel entonces Roma era la capital, era el señor, el dueño del mundo conocido. Y ellos querían escarmentar a todo el mundo para decirle: mira, no te metas con Roma. Destruyeron a Israel y borraron su nombre. Por eso surge el tema de Palestina. De hecho, la ciudad de Jerusalén, ¿a quién le pertenece verdaderamente, originalmente? Yo acabo de hacer la pregunta de los 64,000 chavitos. Porque tengo entendido, ¿verdad?, que el rey David le compró no me acuerdo el nombre bien de... La heredad, se le van a regalar. Sí, él la compró. Y él dijo: no lo quiero gratis, dame, yo te lo compro, yo te compro el terreno de Jerusalén. Sí. Y lo compró, y de ahí se cumplió la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que todo eso iba a ser de Israel. Sí. Este conflicto es un conflicto religioso y territorial. Bien, hay que ir más atrás de David. Abraham recibe un llamado de Dios, porque vamos a entrar a las tres grandes religiones monoteístas, que son las que están ahí representadas. Hay tres. Musulmanes,
judíos y cristianos en Palestina, o en Jerusalén. Vamos a llamarle como se llama actualmente, no como llaman los romanos, ya saben por qué es Palestina, hay palestinos, entonces es Israel y es Jerusalén. Este revolú va poco a poco. Si tiene alguna duda, consúltenos después. Bien, ¿qué sucede? Que él recibe un llamado a Abraham y le dice el Señor: te pondré tus hijos como las estrellas del cielo o como la arena del mar. ¿Qué sucede? Que ellos eran dos ancianos, él y su esposa Sara eran estériles, eran ancianos, y ya a una edad la mujer se seca su vientre, como se le llama en el argot pueblerino. Ella dijo: yo tengo el vientre seco, ¿cómo Dios va a hacer eso? O sea, quizás un poco dudando de la palabra de Dios. No porque fuera mujer, sino porque dudó, y el esposo pues le siguió. Ella pues como, yo no puedo darte hijos, toma mi criada, ¿ves? Entonces, a mí me sorprende eso, porque Sara dice, toma mi criada Agar, y Abraham no dijo, pero mira, no, él dijo, está bien. Sí, muy bien, se fue como manso cordero. ¿Qué sucede? Entonces, él procrea en su esclava Agar. Acuérdense que en aquel entonces habían esclavos, habían siervos. El israelita no tenía esclavos maltratados, tenía un siervo que se hacía parte de la familia. Por eso era tan normal que mira, pues, toma, los hijos que tenga son míos porque es nuestra sierva. Cuando Agar tiene su hijo, le llaman Ismael, y comienza a hacer burla de Sara porque Sara no tiene hijos. Recuerden, en este conflicto se mezcla lo religioso y lo político. Ok, ¿qué sucede? Que cuando en un momento dado se cumple la promesa y Sara tiene su hijo, Isaac, le dice a Abraham, mira, hazme un favor, acoge a esa mujer, no lo digo así como estoy diciendo, estoy diciendo como en forma boricua de campo, mira, hazme un favor, coge a esa mujer y escámpala con ese muchacho de aquí. O sea, le dijo que la botara, entonces Abraham le da agua y alimento para que ella pueda cruzar el desierto y se va. Es importante que tengamos a Ismael y a Isaac. De Ismael salen las tribus árabes. Porque también en el desierto Dios le dijo a ella que voy a hacer de él también una gran multitud. Pero la promesa es de Isaac. O sea, fue claro. Dios fue claro. La nación iba a ser de Isaac. De Isaac. Pero también, ya que tú estás aquí, pues, vamos a darte algo de la bendición. Eso es herencia. Eso se llama herencia. ¿Qué sucede? Los árabes descienden de Ismael y directamente los judíos descienden de Isaac. Son primos que se están matando. Si vamos a decirlo desde este punto de vista. Son los primos que están peleando desde hace no décadas, sino siglos. ¿Qué son los sionistas? Los sionistas le llaman también a los judíos. A los judíos. Sí. Por Sion, por la capital era conocida, Jerusalén, como Sion, la nueva Sion. Sí. Los cristianos tenemos en Apocalipsis que cuando desciende Jesús y establece su reino, hace la nueva Sion. ¿Ves? O sea, ese es el lugar. Bien, ahora te voy a aclarar algo, yo quiero entrar en esto, perdona, ya que estamos aquí hablando de Sion. Sí. Ese lugar que se llama Jerusalén, es el lugar, es la ciudad que, si podemos llamarle sagrada, santa o especial de las tres grandes religiones: los musulmanes, los judíos y los cristianos. Mira, los musulmanes tienen allí la mezquita de Al-Aqsa. La mezquita de Al-Aqsa es una mezquita que se construyó donde estaba el templo, no porque ellos quieran tener una mezquita ahí, sino para que los judíos no pudieran reconstruir el templo. ¿Okay? Lo hicieron de maldad. Hubo premeditación y muy bien. Y alevosía. Premeditación y alevosía, me gustó eso, yo. Entonces, los judíos tienen el lugar del antiguo templo con aquel muro, que es el muro de los lamentos. Ustedes lo ven que ellos hacen así, que parece que se están dando cabezazos, no se dan cabezazos contra el muro. Es que la forma de orar de ellos es moviendo su cabeza para agitar uno de los, a mí se me olvida el nombre, de lo que se ponen en la cabeza que tienen ahí. No, la kipá no, es un cono, un cuadrado que se ponen aquí que tiene textos sagrados de la Torá. Entonces lo mueven agitando como que vaya entrando todo eso en su interior. Es algo místico, ¿no? Entonces ahí está el muro de los lamentos para ellos, que era donde estaba el antiguo templo, que ahora es un muro. Arriba está la mezquita y
los cristianos no nos quedamos atrás, los cristianos tenemos allí los lugares santos como el Santo Sepulcro, la casa de la mamá de la suegra, De perdón, la suegra de Pedro. de Pedro, sí. De Pedro, sí. Le puse de la mamá de la suegra. La suegra de Pedro. Todo eso son lugares santos que hacen peregrinación Ujú. para las personas ir allí. Aunque los musulmanes, como tú dijiste, tienen la mezquita más que por molestar que nada, porque el musulmán no hace peregrinaje a Jerusalén. No. El musulmán hace peregrinaje a la Meca, donde está el cajón este, se me olvida el nombre La ahora. mezquita de Omar. Sí, la mezquita de Omar, pero ellos tienen allí es un domo negro, Ok. que es el lugar donde dicen que Mahoma, Que Mahoma ascendió al cielo. ajá, y que dejó sus escritos. Ujú. Así que es interesante saber que, como le dijo Saladino en la época de las cruzadas, Sí, se me olvida el nombre del que tenía Jerusalén, entonces que Saladino se lo quitó. sí. Saladino entró a sangre y fuego y le quitó Jerusalén a los cristianos durante las cruzadas. A los que van conmigo salté a las cruzadas. Y las cruzadas contra los moros. Que era Constantino, ¿no? No. O sea, no, pero Constantino fue el que empezó supuestamente que vio la cruz en los... Sí, pero ya eso es otra cosa. Estamos hablando de las cruzadas. Porque las primeras cruzadas. Porque lo que entraste entonces a los pleitos que son de la iglesia. Ok, sí, ya es otra Y cosa. Constantino dividió. No. Vamos para acá, mire. Sí. Las cruzadas es una guerra santa que hacen los cristianos contra los musulmanes que tenían, los árabes que tenían la Tierra Santa o Jerusalén. Eso es en los siglos XV, XVI, no antes, XV, XIV y XV por ahí. Ok. Estoy tocando de oído, no tengo mis cuadernos aquí, así que Sí. perdónenme, pero más o menos. Entonces, cuando Saladino entra y saca a los cristianos, que se me olvida el nombre del general cristiano que había allí, lo saca, él le dice, ahora tienen el lugar santo, y él lo mira, a Saladino le dice, yo no vine para un lugar santo, a mí no me interesa este pedazo de tierra, lo que quiero es sacarte a ti de aquí. ¿Entiendes? O sea, que el musulmán está ahí en Jerusalén, más por mantener lejos a estas personas por motivos políticos más que religiosos. ¿Ves? Porque la ciudad santa de ellos es la Meca. Sí. ¿Ves? Pero sí compartimos con ellos que ellos tienen pues ahí la mezquita de Al-Aqsa y tienen por asentamientos, está dividido Jerusalén en el barrio árabe, en el barrio judío, en el barrio cristiano ortodoxo, en el barrio cristiano copto, en el barrio cristiano que es más católico. O sea, se dividen por las distintas etnias religiosas que hay. Pero realmente, si tú vienes a ver, se habla de religión, pero hubo un movimiento político, porque Saladino lo dijo, que es el texto musulmán, no se olvida el nombre, sultán, que toma Jerusalén. El grupo Hamas, por lo que tengo entendido, a ellos no les interesa quedarse con el terreno de Israel, sino es que ellos quieren matar a los israelíes, ellos quieren eliminar a los israelíes, ellos no les gusta a los israelíes por ningún motivo y han hecho este grupo que es un grupo genocida. Ellos quieren eliminar a Israel de todas formas. Mira, hay, dentro del Corán existen dos vertientes. Es interesante. Yo traje un muchacho que hizo un programa para entender estos movimientos guerrilleros y estaba. El muchacho que es un ducho, es un teólogo, él daba clases conmigo, se fue de Puerto Rico lamentablemente, no te lo puedo traer. Y te lo traigo, tú tienes un programa interesantísimo con él. Y él nos habló del Corán, el cual yo no he leído, pero él sí, lo sabe casi de memoria. Él dice que hay dos vertientes en el Corán. Una, cuando Mahoma intenta proselitar, convertir por su prédica a las personas de aquel entonces, que no existía el movimiento islámico musulmán, que es creado por Mahoma, porque Mahoma tuvo una visión de un ángel, no sé si fue un arcángel que se le bajó, y se le reveló. Y ahí él dice que creó esta religión que se llama el Islam.
Entonces, ¿qué sucede? Que él comenzó una prédica. Cuando esa prédica fue perseguida por los mismos árabes que tenían multitud de dioses, y el domo que se llama el domo de la Meca estaba lleno de todas las imágenes de las distintas religiones, lo expulsan y Mahoma se va y luego regresa con miles de soldados. Entonces ataca a esta gente y los convierte por la fuerza y saca todos los religiosos de todas las otras religiones en el domo y deja solamente la adoración a Alá, el Dios único. Por eso es que Mahoma tuvo relación con los gnósticos, que era un grupo religioso que estaba cristiano, que estaba en el desierto, y ahí es que tiene esta mezcla de esta religión que tiene elementos cristianos. ¿Sabías eso? Ellos creen en la Virgen María, creen en Jesús como profeta, porque es una mezcla. Por eso es una religión monoteísta como la nuestra. Entonces, hay dos vertientes. Cuando él está predicando, el Corán habla de amor, hermandad, paz. Cuando él viene con estos guerreros y convierte a la brava, ahí, esa parte del Corán comienza a hablar de hay que someter al infiel, hay que matar al infiel. Y hay grupos dentro del Islam que van de acuerdo a la primera parte de la evangelización de Mahoma, que es amor, paz y conversión. Y hay grupos que son los terroristas o los grupos fundamentalistas árabes, que entonces hacen uso de esta palabra cuando Mahoma llegó con esta palabra de maten al infiel y conviértalo o mátenlo. Entonces, estos grupos pues, acuden a esto. Por eso tú ves personas dentro del movimiento musulmán que son más pacíficos y ves a estos terroristas que dicen que ellos van a tener un cielo garantizado con mujeres, con placeres y con todo esto. Sí, que ellos dicen con mujeres eternamente virgen, y yo digo, ven acá, si son eternamente virgen, ¿cómo ellos van a gozar de esos placeres? Eso es misticismo, esto es espiritual, y pues ellos lo traducen a que eso es, como es espiritual, van a ser eternamente vírgenes. Pero eso son creencias dentro de su religión. Por eso es que hay que entender esto. Por eso es que tú no puedes decir que tú necesitas el Corán, sí, pero necesitaste la parte donde habla de amor y reconciliación, y él te va a citar la parte donde hay que matar al infiel, y donde el que mate a un infiel va a recibir vida eterna en el paraíso. Todo esto hay que entenderlo porque esto es político, pero también es religioso, y la parte religiosa es esa, la guerra que ha habido entonces entre estos grupos, tanto judíos como musulmanes, y entró en la Edad Media y estos siglos la iglesia cristiana porque querían el santo sepulcro de Jesús. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos de la pausa vamos a discutir esto, que es lo siguiente: ¿perjudica esta guerra en el Medio Oriente de Hamas a Israel? ¿Puede que se metan otras naciones o perjudica esto con el tiempo, o no tan largo, sino a corto tiempo, al mundo entero? Venimos luego de la pausa porque es bien importante esa contestación. Problemas con tu auto. RA Auto Service es la solución correcta. Mecánica en general, tecnológicos con